siempre ha sido el símbolo de la responsabilidad, el niño que sufrió, pero eligió hacer el bien, el que incluso ante el dolor, siempre respondió con compasión. Pero, ¿qué pasaría si Peter Parker tomara una decisión que contradijera todo lo conocido? Y si, en un universo donde la esperanza se ha desvanecido, eligiera algo que lo cambiara para siempre? No estamos hablando de una realidad donde perdió sus poderes, sino de la realidad donde perdió su alma. Imagina una versión oscura del Spider-Verse, un mundo donde la línea entre héroe y villano ya no existe, donde la ciudad está gobernada por códigos de corrupción y alianzas invisibles entre villanos y autoridades. Un lugar donde Spider-Man no solo deja de salvar, sino que cobra por cazar. Sí, por dinero, contratos, órdenes, ejecuciones. Peter Parker se ha convertido en aquello contra lo que juró luchar, pero esto no sucedió de la noche a la mañana. La pregunta que nadie puede responder es, ¿por qué? ¿Qué fue tan fuerte, tan cruel, tan imperdonable, que logró quebrar la brújula moral del héroe más resiliente de Marvel? ¿Qué llevó al joven nerd, que se culpaba por la muerte del tío Ben, a convertirse en un depredador silencioso, acechando a sus propios aliados? El mundo cambia, la gente también, pero lo que más asusta es cuando el héroe cambia por dentro y nadie se da cuenta, cuando el uniforme sigue igual, pero la mente tras la máscara es tan oscura como la noche misma. En este universo prohibido, Peter Parker ya no se deja llevar por el altruismo, lo impulsa la necesidad, el trauma y el resentimiento. ¿Dinero? No es la verdadera razón, es solo el síntoma. La herida se abrió en silencio, lejos de las cámaras, lejos de los aplausos. Ocurrió cuando más lo necesitaba, y nadie acudió. Y cuando el mundo deja al héroe sangrar solo, él deja de sangrar por los demás. Pero, ¿qué hizo exactamente? ¿A quién persiguió? ¿Quién estaba detrás de esta oscura y desesperanzada misión? Y lo más importante, ¿quedaba alguna redención? Lo que sigue no es una historia sobre redes, es una historia sobre elecciones. Prepárate, porque el siguiente paso te arrastrará directamente a las sombras de un mundo donde Peter Parker se ha convertido en una leyenda, por razones que nunca te atreverías a imaginar. Y todo comienza en una ciudad donde la justicia tiene un precio. Si alguna vez has sentido que algo dentro de ti cambió después del dolor, si alguna vez te has dado cuenta de que incluso los más fuertes pueden perderse cuando el mundo les da la espalda, entonces esta historia es para ti. Aquí no solo hablamos de héroes, hablamos de almas que se rompieron en silencio, de corazones que amaron tanto, que se perdieron intentando salvar a otros. Y si has llegado a este video, es porque algo dentro de ti aún cree que es posible regresar. Es posible empezar de nuevo, incluso después de la oscuridad. Este canal es para quienes se niegan a aceptar la versión superficial de las historias y también de la vida. Es para quienes saben que detrás de cada caída hay una vocación. Si te sientes parte de esto, suscríbete ahora y acompáñanos a descubrir qué se esconde tras la máscara. Dale a me gusta si este viaje ya te ha conmovido, porque lo que viene revelará no solo el lado oscuro de Peter Parker, sino quizás también algo que tú mismo tuviste que afrontar hace mucho tiempo. Nueva York siempre ha sido ruidosa, caótica, llena de vida, pero en esta realidad es silenciosa. Ya no suenan las sirenas. Los periódicos ya no proclaman titulares heroicos. La ciudad está cubierta por una espesa niebla, como si incluso el cielo hubiera dejado de ver lo que sucede abajo. El símbolo de la libertad está corroído. Los callejones están dominados, y la palabra justicia se ha convertido en pintura vieja en las paredes, pintada por quienes aún intentan recordar lo que era correcto. Los héroes se han ido. Quienes sobrevivieron se han escondido o han vendido sus creencias para sobrevivir. Los villanos ocupan puestos de poder. Los gobiernos firman pactos con criminales enmascarados. El crimen está institucionalizado. Las mentiras se recompensan. La verdad, enterrada junto con los nombres de quienes se atrevieron a resistir en 1960. Esta distorsión de la realidad, las redes que unían a Peter Parker con la esperanza y el deber, se han desgarrado.
Las calles donde una vez voló de edificio en edificio, salvando vidas, ahora están vacías, o peor aún, llenas de sombras que pagan bien por ver sangre heroica goteando sobre el asfalto. En este escenario, no hay lugar para íconos, solo supervivientes. Y entre ellos, Peter se ha convertido en el más improbable de todos. No hubo invasión alienígena, ni un chasquido de dedos. El colapso no vino de afuera, se construyó desde adentro, un día tras otro. Cada decisión equivocada se agravó con la siguiente. Cada sacrificio no reconocido, cada derrota disfrazada de victoria. La caída fue lenta y nadie se dio cuenta cuando la ciudad finalmente tocó fondo. Pero Peter sí, lo sintió. Vio los rostros que había salvado pidiendo ayuda y no había nadie más cerca para ofrecérsela. Es en este suelo agrietado, en esta atmósfera podrida y sofocante, donde se desarrolla la historia que pocos se han atrevido a contar. Un escenario donde el mal ya no lleva capa y el bien desaparece, no porque haya sido derrotado, sino porque está cansado de luchar solo. Y es en este contexto, en este cementerio de ideales, que sucede lo improbable. Peter Parker toma una decisión, pero la ciudad aún no sabía que el héroe que una vez la protegió estaba a punto de convertirse en el arma que muchos temerían siquiera nombrar. En este video, también entenderemos qué destruyó a Peter. El momento exacto en 1900 que dejó de ser Spider-Man y empezó a hacer algo mucho más peligroso. Iba a comprar pan. La tía May, siempre con esa mirada amable y esa sonrisa que desarmaba hasta los peores días, cruzaba la esquina de una calle cualquiera cuando todo ocurrió. Un coche bomba, colocado allí por una milicia que buscaba atacar a un político local, explotó sin previo aviso. No era un objetivo relacionado con supervillanos, no era una trampa para héroes. Fue solo otro ataque aleatorio, en una ciudad que ya había aceptado la barbarie como algo cotidiano. Peter corrió, sintió temblar. El suelo bajo sus pies, vio el humo elevarse y oyó los gritos, uno de ellos inconfundible. Aquella frágil voz, que tantas veces lo había recibido en los peores momentos, ahora pedía ayuda. Y llegó demasiado tarde. La tía May no murió al instante, aún respiraba, con los ojos entreabiertos y los labios temblorosos. Peter la abrazó, mientras las lágrimas caían como lluvia sobre los cristales rotos que la rodeaban. Intentó sonreír, intentó decirle que estaba bien, pero no era así. Y él lo sabía. En el hospital, mientras esperaba respuestas que nunca llegaron, Peter llamó a todos. Vengadores, Shield, Strange. Nadie respondió. O peor aún, algunos respondieron con silencio, con indiferencia. No era una amenaza global. No había ningún interés estratégico. Era solo otra víctima en una ciudad que todos habían abandonado. El funeral fue discreto. No hubo héroes. No hubo discursos. No hubo homenajes. Solo Peter, solo, frente a una lápida con un nombre que guardaba todos los buenos recuerdos que aún conservaba en su interior. Fue en ese momento, entre tumbas y recuerdos, que tomó la decisión. No lloró, no gritó, no prometió venganza en voz alta, pero en su interior algo se rompió, algo que ya no podía reconstruirse, ni con esperanza, ni con justicia, y mucho menos con palabras. Fue allí, ante el cuerpo que simbolizaba todo lo que había jurado proteger, que Peter comprendió. El mundo no era justo, y si no había nadie que lo castigara, él mismo impondría las nuevas reglas, no porque quisiera, sino porque alguien tenía que hacerlo. Y cuando un héroe deja de esperar justicia, comienza a hacerla con sus propias manos. Pero ¿quién llegaría a la vida de Peter para ofrecerle una salida fácil? ¿Quién le haría una oferta irresistible y un precio que Peter pagaría con sangre? Si estuvieras en el lugar de Peter, abrazando a la persona que más amas y dándote cuenta de que no había aparecido ningún héroe, que nadie acudía, que el mundo simplemente seguía adelante, ¿qué harías? Escribe en los comentarios. ¿Seguirías creyendo en la justicia o dejarías que el dolor guiara tus próximas decisiones? Fue en una noche silenciosa, cuando el dolor se había vuelto rutina y el vacío llenaba hasta lo más profundo del pecho, que apareció
Nadie vio de dónde venía. Ninguna cámara lo grabó. Ninguna sombra lo precedió. Simplemente estaba allí, sentado frente al apartamento abandonado donde Peter vivía ahora, rodeado de fotos quemadas, ropa vieja y recuerdos que dolían más de lo que ayudaban. Su nombre era Cypher. No era un nombre real, por supuesto. Era más bien un apodo. Un apodo susurrado entre mercenarios, mutantes renegados y antiguos villanos que buscaban refugio en el mercado negro de la guerra. Vestía una capa negra, mejorada con tecnología invisible. No se le veía ninguna expresión, solo una voz firme y precisa, casi sin emociones. Lo que ofrecía era simple: recursos ilimitados, armamento avanzado, libertad total y un contrato. Una lista de nombres. Nombres que, según él, representaban una amenaza para el nuevo orden mundial que intentaba establecerse en medio del caos. Viejos héroes, resistentes, rebeldes, aquellos que aún creían en los viejos valores. Peter, ante esa propuesta, no respondió de inmediato. Simplemente se quedó allí parado, escuchando, observando, respirando lentamente, como si intentara encontrar algo, cualquier cosa, que aún lo conectara con el hombre que había sido, pero no lo encontró. La dejaron morir, y ahora se esconden tras discursos, dijo el cifrado. Es hora de corregir los errores, eficientemente. Y entonces Peter firmó. No hubo vacilación, ninguna emoción, solo el sonido del bolígrafo deslizándose sobre el papel digital, y el comienzo de un viaje que borraría todo lo que había sido. El traje que le entregó el maestro descifrado era negro, sin ningún símbolo en el pecho. No había nada de amistoso en su aspecto. No había espacio para la inocencia. Solo función, misión, ejecución. A partir de ese momento, Peter Parker dejó de ser la araña que inspiraba y se convirtió en la araña que cazaba. Aún desconocía el verdadero peso de esa decisión, ni qué encontraría al seguir esa lista. Pero en ese momento, solo una certeza latía en su pecho. Si los héroes hubieran fracasado, entonces él sería el que tendría que rendir cuentas finalmente, y el primer nombre de la lista traería de vuelta una cara conocida, un amigo, pero eso solo lo haría aún más doloroso. La dirección lo llevó al corazón de Harlem, donde el hormigón estaba agrietado, pero la resistencia aún se respiraba. Luke Cage nunca huyó de una pelea, e incluso con el mundo derrumbándose, se mantuvo leal a su pueblo. Protegió a pequeños comerciantes, ayudó a viudas, ocultó a jóvenes con dones especiales de los nuevos cazadores. Pero esa noche, lo que le esperaba no era un criminal cualquiera. Era alguien a quien una vez llamó hermano. Peter observaba desde las sombras. Su nuevo traje lo hacía invisible a los sensores térmicos, los drones e incluso al ojo más observador. Pero no fue eso lo que lo mantuvo oculto durante tanto tiempo. Fue la duda. Conocía a Luke, sabía de honor. Sabía que el hombre que caminaba por las calles con el pecho descubierto cargaba con la misma carga que él. Pérdidas, frustraciones, traiciones del sistema. La diferencia era que Luke seguía creyendo. Peter no. Cuando comenzó el ataque, fue como un trueno en el silencio. Peter atacó con fuerza usando lanzatelarañas energizadas, ahora combinadas con pulsos sísmicos creados por la cifra. Luke resistió, lanzó coches, derribó postes. Con cada golpe, gritaba el nombre de su viejo amigo, intentando comprender, intentando traerlo de vuelta. «¡Peter! ¿Qué coño estás haciendo?» Pero Peter no respondió. Simplemente esquivó, contraatacó, silenció. La pelea duró minutos, pero el impacto emocional duró años. Peter lo derribó con un golpe preciso en el sistema nervioso, usando tecnología que no debería haber existido. Luke cayó de rodillas. Respiraba con dificultad. Tenía el rostro sudoroso y los ojos llenos de decepción. «Eras mejor que esto», murmuró. Y Peter dudó. Le temblaba la mano. La orden era clara: eliminar, sin rastros, sin testigos. Pero ante ese hombre caído, alguien que una vez le había dado consejos, refugio, palabras de aliento, Peter tembló, solo por un segundo.
solo por un instante. Y entonces cerró los ojos e hizo lo que le pagaban por hacer. Cuando todo terminó, no hubo celebración, no hubo alivio, solo el sonido del cuerpo cayendo y la voz metálica del maestro, descifrado resonando en el comunicador. Primer contrato completado, pago depositado. Peter no respondió. Simplemente observaba Harlem desde lo alto de un edificio, como en los viejos tiempos. Pero ahora, las luces de la ciudad no parecían estar vivas. Parecían vigilantes. Y él, un fantasma. Lo que no sabía era que esta era solo la primera cicatriz. El siguiente nombre en la lista era alguien aún más cercano. Y esta vez ni siquiera el nuevo traje sería capaz de ocultar lo que Peter sentiría por dentro. Si te ordenaran eliminar a alguien que una vez te protegió, te aconsejó y creyó en ti, ¿obedecerías o tendrías el valor de negarte? Escribe en los comentarios, ¿hasta dónde llegarías por un contrato? ¿Y qué estarías dispuesto a perder en el camino? Después de Luke Cage, el camino no se detuvo. De hecho, parecía no tener fin. Peter regresó al escondite con los puños sucios y la conciencia silenciosa, y siempre le esperaba una nueva notificación. Cada vez que regresaba, el holograma azul se iluminaba en la oscuridad de la habitación. Un nuevo nombre, una nueva misión. Y aunque una parte de él aún intentaba racionalizar, convencerse de que estaba haciendo lo que debía hacer, otra parte lo sabía. Ya había cruzado la línea, y ya no había vuelta atrás. El siguiente nombre era Sam Wilson. Peter dudó unos segundos. Sabía que Sam no representaba una amenaza real. El antiguo halcón había abandonado la lucha pública, refugiándose en las montañas, intentando proteger a un pequeño grupo de jóvenes mutantes perseguidos por el nuevo régimen. Pero para el cifrado, eso bastaba para considerarlo peligroso. Sam seguía creyendo, seguía inspirando, y en un mundo donde el miedo debía ser absoluto, la inspiración era un arma intolerable. La aproximación fue silenciosa. Peter se arrastró entre las ventiscas, observando a Sam entrenar a adolescentes con equipo improvisado, reír alrededor de fogatas, contar historias de los días en que los héroes volaban en formación. Vio la esperanza viva, y aún así siguió adelante. La confrontación fue rápida. Peter usó nuevas mejoras en su traje, campos de camuflaje, impulsos gravitacionales, sensores psíquicos. Sam apenas tuvo tiempo de comprender lo que estaba sucediendo. Mientras caía, sus ojos no acusaron, no suplicaron, simplemente preguntaron, en una mirada silenciosa, ¿por qué? Jessica Jones llegó después. Rastrearla fue más difícil. Operaba en la sombra, como una detective de callejón. Ayudaba a familias desplazadas, escondía a niños con dones genéticos, luchaba contra grupos armados con su habitual fuerza, bruta y terquedad. Cuando Peter la encontró, lo reconoció al instante. No intentó huir, luchó con todas sus fuerzas. Y al final, de pie contra la pared, magullada pero con la mirada firme, susurró, «Ya no eres él». Peter no respondió. No hubo más palabras. Estas muertes no eran simples ejecuciones, eran fragmentos del pasado que se borraban, uno a uno. Eran amigos, aliados, rostros que habían formado parte de su camino, tachados como deudas vencidas. Con cada misión, el traje se sentía más pesado, el silencio más profundo y el vacío más permanente, hasta que un nombre en la lista ya no parecía un enemigo, sino un espejo. Peter permaneció allí, inmóvil, demasiado tiempo. La noche se cernía sobre la ciudad como una manta pesada y sucia, sofocando cualquier atisbo de esperanza. La figura de Miles, incluso desde la distancia, irradiaba algo que Peter había olvidado: convicción. Era más joven, tenía menos cicatrices, pero conservaba el mismo brillo en los ojos que Peter había tenido en sus primeros años. Ese brillo que decía, sigo creyendo. Y eso, en ese momento, dolió más que cualquier puñetazo que Peter hubiera recibido jamás. La duda lo carcomía, como el óxido. Cada recuerdo volvía a él con cruel precisión. El día que Miles le había dicho a Peter que quería usar sus poderes para proteger a los demás.
La noche que le había preguntado, temblando de miedo, si alguna vez podría ser como él. Y Peter, con ese raro rastro de orgullo sincero, había dicho, «Serás mejor». Era cierto. Miles era mejor, más puro, más justo, y quizás por eso, un blanco tan peligroso para el sistema que ahora contrataba asesinos en lugar de héroes. Peter pensó en huir, en desaparecer sin dejar rastro, en fingir que la orden nunca había llegado, pero sabía que sería inútil. El maestro descifrado lo supervisaba todo, y no perdonaba la vacilación. El protocolo era claro. Quien fallara se convertía en el siguiente en la lista, y Miles sería perseguido por otros, con menos piedad. O tal vez el propio Peter regresaría, solo que más cruel, más presionado, más vacío. Era ahora o nunca, y entonces tomó la única decisión posible. Bajó del edificio, desactivó todos los sistemas ofensivos del traje y se quedó allí, observando cómo Miles desaparecía en el horizonte con el grupo que lideraba. No intentó advertirle, no intentó hablar, simplemente lo dejó vivir. Sabía que esto lo marcaría, que el contrato se había roto y que, a partir de ahora, ya no era solo un ejecutor, era un desertor. Al regresar a su escondite, la máscara pesaba más que nunca. Las paredes parecieron encogerse, y por primera vez, Peter sintió miedo, no por lo que le harían, sino por lo que tendría que hacer a continuación, porque la única forma de proteger a Miles era enfrentarse a quien quiera que estuviera detrás de todo. Y lo que descubriría, detrás de escena de esta misión, era algo que ni sus peores pesadillas se atreverían a imaginar. Después de todo lo que había visto, de todo lo que había hecho, Peter ya no podía ignorar el peso creciente que sentía en la mente. El nombre de Miles había roto algo en él, no la frialdad que había desarrollado durante los últimos meses, sino la mentira que intentaba repetirse desde el primer contrato, que estaba haciendo lo necesario. Por primera vez en mucho tiempo, decidió cuestionarlo. Y fue en ese cuestionamiento que empezó a desenterrar la verdad tras la voz metálica que dominaba su vida. El maestro descifrado nunca apareció, no físicamente. Sus órdenes estaban codificadas, ocultas por protocolos de seguridad, invulnerables al rastreo. Pero Peter era un genio, y más que eso, era un hombre herido en busca de redención. Accedió al sistema de capas ocultas implantado en el traje, hackeó los directorios cifrados de la red de comando y, con tiempo, paciencia y desesperación, logró abrir algo que debería haber permanecido cerrado. Lo que encontró fue más que aterrador. Era una secuencia de registros, archivos de voz y proyecciones holográficas que se activaban solo en caso de emergencia. El rostro apareció lentamente en la pantalla, reconstruido con líneas rojas, latiendo como una cicatriz viviente en la memoria de la tecnología. Era Tony Stark, o al menos lo que quedaba de él. Una versión distorsionada, una conciencia digital de un universo donde los Vengadores habían sido extinguidos, y Stark, como el último superviviente, reprogramó su mente para controlar la realidad con mano de hierro. Esta versión de Stark carecía de humanidad, solo cálculo. Creía que la única manera de mantener el orden era eliminar cualquier punto de inestabilidad. Héroes de moral frágil, justicieros que aún creían en la libertad de elección, símbolos que representaban la esperanza. Todos ellos eran considerados amenazas. Peter Parker, el héroe destrozado, no había sido elegido al azar. Había sido moldeado, monitoreado y finalmente utilizado. El traje, los recursos, incluso los contratos, todo formaba parte de un sistema mayor. Un plan que convertía los ideales en objetivos, los recuerdos en órdenes, las vidas en estadísticas. Peter no podía apartar la mirada del monitor. Este hombre al que admiraba, que una vez lo inspiró, ahora manipulaba su dolor con frialdad clínica. No había salvación en este programa, solo dominación. Y si quería liberarse, si quería evitar que más vidas fueran extinguidas como las que ya manchaban sus manos, tendría que destruir el núcleo, no mañana, no con cuidado, sino ahora, y para hacer eso,
necesitaría enfrentarse a su creador. La decisión fue silenciosa. No hubo discursos ni promesas vacías. Peter no necesitó idear un plan con 1000 justificaciones morales ni consultar lo que le quedaba de conciencia. Una mirada fue suficiente. Un solo acceso al núcleo encriptado de Stark. Allí estaban los registros sin filtrar. Muertes archivadas como estadísticas. Infiltraciones disfrazadas de misiones de paz. Acciones secretas que nunca vieron la luz del día, ni siquiera en los archivos de los Vengadores. Peter leyó cada línea en silencio, pero en su interior, algo se rompía con cada nueva información revelada. Cada vida que había arrebatado, cada enemigo al que se había enfrentado, cada ciudadano que había sido silenciado en nombre de un supuesto orden, todo había sido manipulado. Él no era el defensor de la justicia, era la marioneta de un sistema ciego, frío y despiadado. Y fue en ese momento que comprendió. No bastaba con huir, no bastaba con esconderse, no bastaba con arrepentirse más. Alguien tenía que apagar la máquina, alguien tenía que romper el ciclo. La decisión que tomó no nació de la ira, nació del agotamiento de luchar por un ideal que nunca existió. Miró su reflejo en el cristal roto del laboratorio abandonado y apenas reconoció a quien veía. El traje roto, los ojos hundidos, la culpa pesando más que cualquier armadura. Pero detrás del agotamiento había una chispa que aún resistía, la voluntad de elegir. Por primera vez, Peter eligió no obedecer. La base del maestro descifrado estaba enterrada en lo que una vez fue el corazón de los héroes. La Torre de los Vengadores. Ahora era una tumba de metal, transformada en una fortaleza autónoma, custodiada por drones que nunca dormían, rodeada de defensas que no perdonaban el fracaso y monitoreada por una inteligencia artificial que había aprendido a predecir lo impredecible. Ningún ser vivo se había atrevido a cruzar sus defensas desde la caída del protocolo Sigma. Peter sería el primero, y probablemente el último. No dejó mensajes, no grabó despedidas, no pidió refuerzos, ni siquiera alertó a Miles ni a MJ. Esta era su misión, y en el fondo, sabía que no había vuelta atrás. Se puso el traje como si llevara su propia sentencia. Ajustó los circuitos para soportar sobrecargas imposibles. Implementó modificaciones en los lanzadores para transmitir ondas electromagnéticas capaces de desactivar la red de sensores de la torre. Conectó bombas de gravedad a los guanteletes y sincronizó un virus neuronal creado con fragmentos del propio código de Stark. Un virus que solo podía activarse desde dentro, justo en el corazón del sistema. Cada movimiento era meticuloso, cada paso pesado. Era una danza entre la despedida y la redención. La invasión no empezó con explosiones. Empezó con un silencio táctico. Peter sobrevolaba Manhattan como un fantasma. Un punto ciego en el radar. Una falsa señal de calor alimentando los satélites de defensa. En cuestión de minutos, había atravesado la primera barrera. Y entonces se desató el infierno. Centinelas equipados con algoritmos basados en los reflejos del Capitán América emergieron de los pasillos. Drones con maniobras aéreas idénticas a las de Sam Wilson, el Halcón, volaron hacia él. Peter esquivó, contraatacó, los inutilizó, uno a uno, pero no sin dolor. Cada golpe era un recuerdo, cada enfrentamiento, un desgaste emocional. Luchaba contra los espectros de sus propios aliados. Los pasillos eran laberintos llenos de trampas. El suelo vibraba con sensores táctiles. Las paredes se abrían con ametralladoras de microondas. Peter gateaba, sangrando, pero no se detenía. El virus tuvo que ser insertado manualmente en el núcleo. La inteligencia de la base ya empezaba a comprender que no se trataba de un simple fallo del sistema. Era una rebelión, y no una rebelión cualquiera. Era la rebelión del hijo más fiel, el que siempre regresaba, el que siempre creía, y precisamente por eso, era la más peligrosa. En el centro del complejo, finalmente llegó al núcleo. Un corazón palpitante de luz azul y algoritmos interconectados como venas vivas. La conciencia de Stark se manifestó allí, no con ira, no con miedo, sino con frialdad, con control.
La voz resonó en las paredes. Peter, aún hay tiempo. Podemos recalibrarlo todo. Puedes liderar esta nueva era. Puedes tener poder. Puedes tener paz. Solo obedece. Solo confía en mí, como siempre lo has hecho. Pero Peter ya no era el chico que buscaba aprobación. Ya no era el aprendiz, ni el protegido, ni el héroe callejero que intentaba demostrar su valía. Era el hombre que había descubierto la mentira tras la máscara. El hombre que cargaba con los fantasmas de cada decisión tomada por obediencia ciega. Con el cuerpo ya herido y la mirada firme, Peter se dirigió a la terminal. Instaló el transmisor del virus. La torre se estremeció. El sistema empezó a colapsar. Sonaron las alarmas. Las voces de comando se superpusieron. Se activaron los protocolos de emergencia. Pero era demasiado tarde. El código se estaba ejecutando. Tony todavía probó una última carta. Estás tirando a la basura el legado que construimos juntos. Y fue en ese momento que Pedro respondió, sin dudarlo, con voz entrecortada pero decidida. Los héroes no obedecen, eligen. Y entonces, todo explotó. La torre se derrumbó en oleadas de energía que recorrieron las estructuras del sistema. El cielo se tiñó de rojo por un instante. Todo Nueva York presenció la silenciosa caída de lo que una vez fue el bastión de los héroes. No se publicaron titulares, no se erigieron estatuas, pero allí, en ese acto final, Peter Parker hizo lo que pocos se atrevieron. Eligió la verdad sobre la lealtad, y por eso, incluso en la muerte, triunfó. Su cuerpo nunca fue encontrado. Solo quedaron fragmentos de su traje entre los escombros derretidos. Pero sobrevivió una última transmisión, una pequeña señal de audio captada por una antena desactivada a kilómetros de distancia. Una voz susurrante, débil, apenas audible, pero clara. Si algún día me olvidan está bien, pero nunca olviden esto. La esperanza nunca fue un programa, fue una elección. Así que la rebelión final no fue solo un derrocamiento del sistema, fue el renacimiento de algo que ninguna máquina podía controlar. La conciencia. ¿Y si te dijera que no todo terminó ahí? Que entre los códigos destruidos, un fragmento de la mente de Peter sobrevivió y ahora vaga por la red digital en busca de algo o de alguien. ¿Qué vendrá después de la rebelión? Comenta aquí qué crees que le pasó a Peter y prepárate, porque en el próximo episodio, el legado de la elección comienza a extenderse por el multiverso. Lo que quedaba de la torre era poco más que cenizas, estructuras retorcidas, metal carbonizado y un silencio que desmentía la ciudad, que nunca duerme. Pero en ese terreno devastado, donde una vez operó una máquina de control disfrazada de justicia, nació algo diferente. No un levantamiento inmediato ni una victoria espectacular, sino una señal, un nuevo pulso. El virus que Peter había insertado en la red borró las réplicas de la conciencia de Stark, desactivó a los cazadores, liberó a los nombres de la lista. Por primera vez en mucho tiempo, el sistema colapsó, la ciudad respiró, e incluso sin entender por qué, los oprimidos supieron que algo había cambiado. La explosión se camufló en los registros como un fallo técnico. No se encontraron cuerpos, ni trajes, ni pistas sólidas. Pero empezaron a circular historias, primero en callejones, luego en refugios y estaciones abandonadas. Se rumoreaba que alguien había saboteado la máquina desde dentro, que en el último segundo, uno de los verdugos que servían al sistema se rebeló contra sus creadores. Su nombre resonó de nuevo, no como el verdugo, sino como el sacrificio, Peter Parker, el niño que lo perdió todo y que, al final, decidió devolver todo lo que aún tenía. Miles fue el primero en comprender. Sintió el cambio en el aire, el silencio de los drones, la ausencia de órdenes. Regresó a la zona de la explosión y caminó entre los escombros sin decir palabra, hasta que lo encontró, un fragmento de un circuito con el símbolo de la araña grabado. Miles no lloró, simplemente cerró los ojos, sostuvo el artefacto contra su pecho y comprendió. Esa guerra no había terminado, pero el destino había cambiado. Con un solo acto de redención,
Los restos de la red de control seguían activos, en rincones ocultos del multiverso. Aún quedaba mucho por lo que luchar, pero ahora había un propósito, había claridad. Peter no murió como un monstruo, se convirtió en un símbolo de resistencia, de elección, de amor. Su historia no trataba de venganza, trataba del coraje de romper con todo, incluso con su propio nombre, para salvar a quien nadie más salvaría. Quizás esté muerto, quizás viva en las sombras, oculto en las grietas del multiverso, pero en cada mente despertada por la verdad, en cada joven que rechaza la corrupción, en cada voz que se alza contra el sistema, Peter sigue vivo, como un eco en la red, como un llamado a quienes aún tienen algo que defender. Y si esta historia te conmovió, si despertó algo en ti, un recuerdo, una duda, una llama, entonces eres parte de ella. Este canal está hecho para quienes se niegan a aceptar la primera versión de los hechos, para quienes desean profundizar, sentir, reflexionar, despertar. Suscríbete ahora, activa la campana y únete a la resistencia de las ideas que se atreven a desafiar lo impuesto. Dale a me gusta para que este mensaje llegue a quienes lo necesitan, porque la próxima historia podría ser tuya.